La figura del portavoz en cualquier crisis es fundamental, porque cuando hay cualquier crisis, todo el mundo mira a la empresa, a la compañía, objeto de la crisis. Entonces, un portavoz, tenga o no crisis, debe estar preparado, debe estar formado y debe haber hecho un curso de formación de portavoces, pero no hay que hacerlo cuando ya tienes la crisis delante, sino lo tienes que hacer antes de que la crisis ocurra. Y te daré un dato, el 95% de empresas de todo tipo tienen alguna crisis que afecta a su reputación, a su credibilidad y a su cuenta de resultados. Y más del 90% de esas empresas no están preparadas porque creen que no van a tener una crisis, porque creen que las crisis les ocurren a los demás. Y por tanto, esos portavoces, esos directivos, no están preparados. Cuando tienen la crisis encima de la mesa, normalmente improvisan, tiran de 4 contactos o hablan con sus 2 o 3 colegas que tal vez creen que les puede ayudar a resolver una crisis. Y una crisis no se resuelve así, se resuelve con rigor, con método, con un plan de comunicación de crisis y con unos portavoces que estén previamente preparados y previamente formados. Formarse en comunicación de crisis no es un coste excesivo, lo puede hacer no solo una gran empresa, lo puede hacer una pequeñísima empresa. Yo creo que es más un tema de actitud cultural que en un tema económico. Yo conozco empresas enormemente grandes, que evidentemente sus directivos están preparados, pero otras muy pequeñitas, que saben la importancia estratégica que tiene la comunicación. Yo diría que el portavoz se forja, es decir, nadie viene siendo un buen portavoz, porque incluso aunque tengas características innatas de comunicar bien, por las razones que sean, siempre hay que hacerse con la cultura de la empresa, siempre hay que interiorizar los mensajes que quieres transmitir. Un portavoz puede ser buen portavoz para un tema y no bueno para otro, dependerá del tema para el cual quieras ser portavoz. En cualquier caso, yo parto de la base que cualquier persona que tenga una voluntad, una actitud de querer aprender y de querer comunicar, se puede preparar. Hay muchas técnicas de preparación. Nosotros en el Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra ayudamos a los alumnos a que saquen lo mejor de sí mismos, a pulir algunas cositas que igual hay que pulir, de mirada, de mensajes, de sonrisas, de decir lo importante al principio, de repetir la idea principal, de buscar el titular, de buscar la idea fuerza, y es algo que está al alcance de cualquier persona que realmente sepa la importancia estratégica de la comunicación. No se trata de hablar, no se trata ni siquiera de comunicar, se trata de comunicar para influir, porque si no comunicas no influyes y si comunicas mal, influyes mal. Yo me he encontrado con muchísimos altos directivos que tienen pánico a hablar en público, que tienen miedo, que les sudan las manos, que me dicen, Enrique, pídeme lo que quieras excepto hablar en público, y menos dirigirme a un programa de televisión, y menos hablar con periodistas. Y yo digo que todo eso se vence con un entrenamiento previo. Si los directivos, si los empresarios, si los políticos supieran realmente la fuerza que tiene una comunicación preparada y ensayada, perderían muchos de esos miedos. El secreto no es otro que estar preparado. Lo decía Churchill hace muchos años, voy a prepararme la improvisación de mañana. Salvo que seamos unos comunicadores naturales, que hay muy pocos en el mundo, el resto son personas normales como tú y como yo, que se preparan, estudian, se forman y que tienen muy claro los 4 o 5 consejos fundamentales para comunicar con eficacia, que es escribir los mensajes, interiorizarlos, ser creíble, responder a un criterio ético de decir siempre la verdad, lo cual no quiere decir que lo digas todo, sino que lo que digas sea cierto, repetir la idea principal, saber cuál es tu audiencia, hablarles en su lenguaje, que te entiendan, porque el secreto de la comunicación no es que tú comuniques bien, sino que ellos escuchen. Y también les diría que lo importante en comunicación es saber escuchar y saber preguntar. Todo eso en unas dinámicas donde intervienen pues, casos prácticos, hay televisiones de por medio, hay momentos de tensión, porque la vida está a veces llena de tensión, hay ruedas de prensa donde podemos ver tensiones o comunicaciones de crisis donde evidentemente los afectados van a protestar, y todo eso se puede hacer siguiendo unas normas éticas, sin necesidad de recurrir a estrategias como la mentira, la manipulación u otro tipo de cualidades nada aptas. En cualquier caso, un curso de formación de portavoces es recomendable para cualquier directivo, para cualquier político, porque la culpa normalmente no es de los demás, es de uno que no se quiere preparar y que no quiere afrontar una realidad que es comunicar en público, comunicar a tus equipos, comunicar a la sociedad, comunicar a los medios de comunicación. Y si te preparas, tienes muchas posibilidades de que esa comunicación sea eficiente, eficaz y, lo más importante, saludable.
A ver, hay excelentes comunicadores y pésimos comunicadores. No me gustaría decir nombres porque parece que cuando uno dice un nombre, pues está afín a una ideología política y no a la contraria. En cualquier caso, qué duda cabe que los políticos norteamericanos, todos vienen ya desde pequeñitos, muy enseñados, muy aprendidos, porque ya en los colegios, en las universidades, les enseñan a hablar en público, a vencer los miedos. En Europa, y más concretamente en países como España, Italia, Portugal, Grecia, pues nos cuesta mucho vencer ese miedo a hablar en público. Una vez que uno ya habla en público, ya luego pues se va animando. Pero una cosa es hablar, otra cosa es comunicar, y otra cosa es influir con la comunicación. Aquí estamos todavía en vencer el miedo a hablar en público, que está bien. Un paso siguiente sería hablar para comunicar, es decir, comunicar con estrategia, con un plan, con unos objetivos, teniendo muy claros los mensajes claves, la idea fuerza. Y el tercer paso, y más importante desde mi punto de vista, es comunicar para influir, para hacer, que esas ideas se conviertan en acciones, ¿vale? Que la influencia no es gratuita, o sea, yo comunico, yo influyo para obtener algo, pero no hagas perder nada a alguien, aporta un valor añadido. Para mí la influencia es aportar conocimiento a través de la comunicación para que las dos partes ganen. Entonces tienes que pensar muy bien en la otra parte, tienes que pensar qué necesita la otra parte, tienes que saber estar preparado ante preguntas hostiles que te puedan hacer. Y eso en los cursos de portavoces se enseña los famosos Q&As, qué preguntas me pueden hacer, qué respuestas voy a dar, cómo se construye un buen titular, cómo puede ser convincente en un total de un telediario que va a ser 50 segundos. Y muchos directivos me dicen, pero si lo que yo tengo que decir, por lo menos necesito media hora. Digo, pues imposible, tiene que ser 50 segundos. O el titular que tú quieres ver mañana en tal periódico tiene que tener como mucho 12 palabras. Y me dice, eso es imposible. Entonces, a eso es lo que ayudan estos cursos. Primero a reflexionar, a pensar. Muchos de los directivos, muchos de los estudiantes, cuando siguen estas sesiones de portavoces, se les abre un mundo que jamás habían pensado y que luego lo pueden aplicar incluso en su vida privada, en su vida personal, desde una entrevista de trabajo hasta cómo llevarme mejor con mi jefe, ¿no? Pues hay que ver una serie de detalles, ¿no? Forma de vestir, lenguaje no verbal, sonrisa, mirada, gestos, qué llevo en las manos, un montón de cosas, ¿no? Y todo eso es lo que da de sí un curso de formación de portavoces. Y yo felicito a la Universidad de Navarra y al Máster de Comunicación Política y Corporativa porque desde el primer día, desde el minuto 1, entendieron que era importante esta asignatura para los alumnos del programa. Y yo iría más lejos y también vendría muy bien a alumnos de otros programas de otras facultades, porque un abogado, un médico, un farmacéutico, un político tiene que comunicar. Igual no tiene que salir todos los días en los periódicos o en las televisiones, pero alguna vez va a tener que comunicar a sus públicos internos, a los sindicatos, a los políticos, y eso requiere una preparación.